En situaciones donde uno o varios aparatos eléctricos de repente se apagan o incluso cuando la luz se corta al enchufar o prender un aparato eléctrico, seguramente habrás escuchado la expresión saltó la térmica o saltó la llave térmica. Pero, ¿qué significa realmente esto? Las llaves fusibles, más conocidas como llaves térmicas de seguridad, son aquellos interruptores encargados de cortar la corriente a una habitación o enchufe cuando ésta está consumiendo más del máximo posible. Tomemos como ejemplo esta llave térmica de una habitación cualquiera. La llave dice que la máxima intensidad de corriente posible es de 10 amperes. Esto quiere decir que en esa habitación solo podemos enchufar aparatos eléctricos cuyas intensidades sumadas sean menor a 10 amperes. Es decir, la suma de las intensidades de los electrodomésticos en la habitación no debe superar los 10 amperes. Entonces, ¿cómo sabemos si al conectar un aparato estamos superando o no ese máximo? Una forma de averiguarlo sería calcular las intensidades de corriente de cada aparato y sumarlas. Para ello nos vamos a fijar en las etiquetas de cada aparato, donde nos va a aparecer un número cuya unidad será los watts, es decir, una letra W. Este número hace referencia a la potencia que un aparato consume. Sabiendo esta potencia, se puede calcular muy fácilmente la intensidad de corriente que está circulando por el cable del aparato. Esto se hace mediante la siguiente ecuación. La potencia, en watts, es igual al voltaje, en voltios, por la intensidad de corriente, en amperes. Es decir, la potencia es igual al producto entre la intensidad de corriente y el voltaje, el cual conocemos que es 220 voltios. Tomemos como ejemplo un electrodoméstico cuya potencia es 1600 watts y una zapatilla cuya máxima intensidad es 5 amperes. Recuerdo que de la misma forma que funcionan las llaves térmicas lo hacen las zapatillas. Estas tienen una intensidad de corriente máxima a soportar. Volviendo al ejemplo, un electrodoméstico con 1600 watts de potencia y una zapatilla cuya intensidad es de 5 amperes. Sabiendo el voltaje y la potencia, la cual aparece en la etiqueta del aparato, puedo despejar para calcular la intensidad. Entonces divido 1600 watts en 220 voltios y voy a obtener 7,27 amperes. Esos 7,27 amperes representan la intensidad de corriente que recorrerá el cable del electrodoméstico. Con lo cual, comparándolo con los 5 amperes que figuran en la etiqueta de la zapatilla, podríamos decir que no es seguro conectar este electrodoméstico en la zapatilla mencionada. En ambos casos, ya sea en la zapatilla como en las llaves térmicas, cuando la intensidad se supera, la llave salta. Es decir, cuando la intensidad de corriente de todos los electrodomésticos o aparatos eléctricos conectados supera el máximo recomendado, la llave salta cortando el paso de electricidad de esa habitación, asegurando así y evitando peligros. Es por eso que se llama llave térmica de seguridad.